primer modelo o el modelo de verlo, pues habría que retomar su línea de pensamiento. Entonces yo venía diciendo que para él la comunicación es imperfecta precisamente porque existe una tensión intersubjetiva entre el emisor y el receptor. Esto quiere decir entonces que quien emite el mensaje tiene una percepción de la realidad posiblemente distinta a esa percepción de esa misma realidad de la persona que recibe. Digamos que esos concilios que uno hace entre, ¿cierto?, mi subjetividad como emisor y la subjetividad del receptor es lo que nosotros llamamos una comunicación, un proceso de comunicación, ¿no? Ese negocio intersubjetivo es a lo que nosotros llamamos comunicación, y esa era de alguna manera la forma en que David Kenneth Berlo asumía digamos, el proceso comunicativo. Otra razón para que Berlo propusiera el modelo que propuso es que él concebía la comunicación no solo como una comunicación oral, sino que la comunicación se emite a través de todos los sentidos, ¿cierto? Entonces aquí aparecen los fenómenos paralingüísticos, el metalenguaje, la comunicación no verbal, etc. Y finalmente él le apuntaba, así como algunos modelos matemáticos, a eliminar el ruido en el proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir eliminar el ruido para verlo? Es disminuir los niveles de subjetividad que se puede presentar en el mensaje. Y esto para él aumentaba la fidelidad en la comunicación, ¿cierto? Podemos también decir, bueno, que en el mundo, digamos, cuando Berlo propone su modelo de comunicación, en el mundo estaban pasando unas cosas, digamos, un desarrollo muy importante en un desarrollo de aparatos de comunicación, ¿cierto? Ya la radio se había tomado totalmente los hogares de las grandes potencias mundiales, hablando de Estados Unidos en este caso, ¿cierto? Entonces había un montón de audiencias radiales que se vieron afectadas por la aparición de la televisión en esas épocas, ¿cierto? Entonces hubo una competidora con digamos, esas dinámicas comunicacionales que se empezaron a tejer alrededor de la radio, y es por eso que la televisión estadounidense en esa época donde Berlo produjo su modelo difundió unas imágenes de un montón de manifestaciones que existían por ese entonces, que hablaba de los derechos civiles, que se celebraron a lo largo y ancho del mundo entero, ¿cierto? Y que se transmitieron por esos medios. Digamos que Berlo, al momento de darse cuenta de los impactos y los efectos que tenía la televisión en los hogares como un elemento que empieza a ser competidora de la radio, se dio cuenta que las dinámicas de percepción eran muy distintas, y entonces él empezó a abordar, ¿cierto? Se intensificó su labor en el tema de la interpretación del mensaje televisivo, y es a partir de la década de 1960 que se produjo un cambio increíble digamos, en esa dinámica de interpretación de la televisión, debido que había un público, digamos, ya mayor, ¿cierto?, que era amante de los productos televisivos. Entonces empezó unas transformaciones en términos de identidad del pueblo, ¿cierto?, una homogenización de la cultura, y entonces esto era, digamos, una materia prima para la reflexión y el análisis mediático. Según Berlo, el objetivo de la comunicación humana es modificar el entorno, y es algo que a mí me parece que se ata perfectamente con el término de comunicación-educación, ¿cierto? Porque la educación siempre está buscando la transformación, pasar de un estado 0 a un estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? O sea, generar un cambio. Y el objetivo de la comunicación, para Berlo, era precisamente crear un efecto modificador del entorno. Eso era algo que el hombre tenía en la cabeza al momento de desarrollar su modelo. Entonces, la comunicación tenía la intención de influir y de cambiar al otro. Y si uno se pone a ver, pues es